una alabanza de tributo. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. En esta mañana nos disponemos a escuchar palabra de Dios. Y está por aquí nuestro hermano, el pastor Joel Meléndez. Él viene del Centro Cristiano Ebenezer. Ella ha estado con nosotros otras veces. Y yo no sé por qué me siento como Saqueo en este momento. Pero algo será, no sé. Algún mensaje que tiene el Señor. Dios les bendiga. Sí, ahora sí. Dios me los bendiga, amada iglesia. Qué privilegio estar con ustedes en esta mañana. Agradezco al pastor, a su esposa, por las atenciones, por el recibimiento. A los hermanos que también en un momentito dado, ¿verdad?, me asistieron. Así que agradezco el cuidado de esta amada iglesia. Un saludo del pastor Abilio Rivera, pastor general de la Iglesia Centro Evangelístico Ebenezer, donde tengo la oportunidad de ser copastor, ¿verdad? Y servir allí desde que llegué a los 19 años. Tengo 40, así que he pasado un tiempito. Damos gracias al Señor. Hoy estamos, ¿verdad?, celebrando este mes que se celebra el mes de la Biblia, y cuán importante es la palabra de Dios. Cuán necesaria es la palabra de Dios, cuán importante es que conozcamos la palabra de Dios. Y más que nada, cuán importante es valorar el proceso que tuvo la formación de lo que usted y yo conocemos como la Biblia. Y qué bueno que nos presentaron un video ilustrándonos el proceso de una versión que es muy conocida, que ha tenido mucho arraigo, ¿verdad?, en la comunidad latinoamericana, como es la Reina Valera. En mi caso particular, pues, mi formación fue más en un inicio con la Reina Valera, pero me identifiqué más con la versión internacional. Y no se trata de las versiones, se trata precisamente del esfuerzo de hombres y mujeres comprometidos con la palabra del Señor para que otros tengan el acceso en su idioma a conocer y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y a Dios sea la gloria por esos hombres y mujeres, por el sacrificio que han asumido a través de la historia, para que usted y yo podamos tener, aún en las aplicaciones de un celular, la palabra de Dios accesible. Así que damos gloria a Dios por eso. Permítame orar para comenzar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad, por este privilegio nuevamente de estar delante de mis hermanos en esta comunidad de fe y compartir tu palabra, Señor. Gracias, porque siempre será un privilegio, Señor. Nadie que se pare en este lugar a ministrar tu palabra es digno, Señor. Pero tú eres el que pones la palabra en nuestros labios, en nuestro corazón para ministrar. Sé tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, y que de nuestra parte haya la disposición no solamente de escuchar, sino de responder a tu voz conforme a tu perfecta voluntad. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar en esta mañana invitándote a que te acuerdes de una historia muy conocida, la historia de David y de Goliat. David y Goliat, ¿verdad? Y pensaba en la historia de David y Goliat, ese muchachito que el papá le dice: ve y chequea a ver cómo están tus hermanos en el campo de batalla. Y como adolescente al fin presentado, cuando llega y empieza a escuchar y a ver lo que está ocurriendo, escucha la voz de aquel hombre hablando blasfemias contra el Dios de Israel, tratando de intimidar al pueblo, al ejército de Israel. Y cuando miraba, no encontró a nadie que respondiera a las palabras y a los retos y a las amenazas de Goliat. Y cuando Goliat preguntaba quién va a hacerle frente, él dijo: yo voy a hacerle frente. Aquel chamaquito inexperto ante los ojos del propio rey Saúl y ante los ojos de un Goliat experto en batallas,
Cuando David dice, yo voy a salir al frente a enfrentar a este hombre, Saúl le cuestiona. Saúl le dice, pero tú no tienes experiencia en esto. Y el que está familiarizado con la historia, David le responde y le presenta su resumen a Saúl. Y le dice, es que yo soy pastor de ovejas. Y cuando viene algún animal como un oso o un león a tratar de arrebatar una de mis ovejas, yo he luchado contra ellos y le he sacado la presa de la boca. Y he matado osos y he matado leones. Y yo voy a enfrentar a este gigante, ¿verdad? Cuando vemos a ese muchacho y Saúl lo escucha, en Primera de Samuel, capítulo 17, versos 38 y 39, voy a utilizar la versión internacional, dice lo siguiente: luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y preste atención a lo que David le responde. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. No estoy entrenado para ello. Yo quiero invitarte a que reflexionemos sobre lo siguiente. Porque en el contexto de David y en el tiempo del Antiguo Testamento era costumbre, podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, muchos momentos de combate del pueblo de Israel con otras naciones. Hay quienes plantean, teólogos que plantean, que desde el momento en que Josué lideró el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo hebreo a conquistar la tierra, todas las luchas que enfrentaría el pueblo de Israel serían luchas teológicas porque era el Dios de Israel contra las naciones paganas. Cada lucha que tenía el pueblo de Israel, Dios estaba involucrado. Y Dios era el que peleaba por el pueblo. Y había un entendimiento de conquista, ¿verdad? Y eran luchas físicas, eran guerras, ¿verdad? Y esto que vemos aquí es particular de la historia de la nación de Israel. Pero para la iglesia del Señor, ¿cómo esto puede ser representativo para hacernos la siguiente pregunta? ¿Reconocemos cuáles son los adversarios, opositores y enemigos que enfrentamos como iglesia del Señor hoy? Sí. Primera de Samuel 17, versos 38 y 39. ¿Ok? Podemos reconocer cuáles son nuestros adversarios como iglesia del Señor. El mensaje de hoy, no el que estoy predicando, hoy día vemos y escuchamos lamentablemente desde distintos púlpitos mensajes que se centran en el individualismo, donde se pone en el centro de atención y de importancia al ser humano, a la persona, al creyente, donde se está fomentando esta mentalidad de conquistar territorios, de Dios te entregará tus enemigos. No sé si han escuchado esas expresiones. O donde haz pacto con Dios y Dios está obligado a darte lo que tú pidas. O decreta y será hecho. Son vocabularios que no tienen que ver nada con el Evangelio. No tienen que ver nada, principalmente porque han puesto al ser humano en el centro. Este es un mensaje que se aleja de la esencia del Evangelio y el mensaje del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, cuando el pueblo pidió tener un rey, haciendo memoria, cuando el pueblo de Dios pidió tener un rey y vimos la reacción de un Samuel lloroso, víctima del rechazo y del desprecio del pueblo, Dios lo corrigió y le dijo, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida y un hombre llamado Saulo se había levantado para perseguir cristianos,
e iba camino a Damasco persiguiendo cristianos, tuvo un encuentro con el Señor y escucha al Señor cuando le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién él estaba persiguiendo? A la iglesia. Sin embargo, cuando el Cristo vivo, el Cristo resucitado, confronta a Saulo, lo confronta diciendo: ¿por qué me persigues? El Nuevo Testamento nos habla de que nuestras luchas no son contra seres humanos, sino contra potestades espirituales que se oponen ¿a quién? A Cristo. El apóstol de la iglesia, el apóstol Pablo en Roma, le escribe y le dice: no se amolden a los principios y al reino de los Cristo. Es a Cristo y es poner las cosas en justa perspectiva. El protagonista en la historia de redención, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo, no nosotros. No se trata de nuestros sueños, no se trata de nuestros planes, no se trata de lo que nosotros querramos en esta vida, no se trata de que Dios quiera concederte los deseos de tu corazón desde un mal entendimiento de ese verso. Porque lo primero que dice la palabra en ese verso es: deleítate a sí mismo en el Señor. Si tu deleite es el Señor, si tu satisfacción es cumplir la voluntad del Señor, si lo que tú deseas es cada día una comunión profunda con el Señor, claro que Dios va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque tus deseos son cónsonos con su voluntad. No son los caprichos, no son los sueños particulares tuyos. Cuando leemos la Escritura en el Nuevo Testamento, en Santiago dice: ustedes no reciben porque piden mal. ¿Porque piden para qué? Para sus placeres. Los embates que enfrentamos como pueblo de Dios responden a que vamos contra la corriente del mundo porque no somos de este mundo. Y es necesario que entendamos contra quienes nos enfrentamos. En la mañana de hoy quiero compartirte el siguiente mensaje: formados en y por la palabra de Dios. David en un momento dado recibe una armadura que no es suya y le dice a Saúl: te la devuelvo porque yo no he sido entrenado para esta armadura. Yo no trabajo con estos recursos. Yo no me adiestré con esta armadura, me adiestré con otras cosas. Y no dependía de un casco, no dependía de una coraza, no dependía de una espada. Tenía una piedra y una onda y enfrentaba a los leones, pero ¿quién me acompañaba? El Dios de Israel. Ese es el compañero, esa es la ayuda idónea, ese es el que realmente peleaba y defendía a David. Ahora bien, estamos debidamente entrenados para enfrentar la oposición que acarrea ser un testigo de Jesucristo. ¿Realmente estamos capacitados? ¿Realmente entendemos la naturaleza de nuestra lucha? ¿Realmente entendemos la responsabilidad que acarrea enfrentar los enemigos de Cristo en el tiempo en que vivimos? ¿Puedes identificar las herramientas de tu entrenamiento y formación y las armas que Dios ha puesto en nuestras manos? Son cosas importantes que podamos reconocer dónde estamos parados y cuáles son los recursos que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos hacer la batalla de la fe. El apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Y qué guardó? La fe. Dígame si eso no es lo que se está procurando que usted pierda en el tiempo en que estamos viviendo. Así como David no podía caminar con la armadura de Saúl porque no estaba entrenado para usarla porque era para Saúl, debemos entender que nuestra herramienta de entrenamiento y formación y nuestra arma de combate es la palabra de Dios. La palabra de Dios en momentos dados va a ser su arma de lucha. En momentos dados y en la mayoría del tiempo va a ser la herramienta que Dios utilizará para formarlo, para capacitarlo y, como bien dijo el hermano Samuel, para transformarlo. En la medida en que usted profundiza en la palabra del Señor, ella va transformando su entendimiento, va transformando su manera de ser.
Las escrituras de la Biblia no pueden ser sustituidas bajo ningún pretexto por cualquier literatura, inclusive literatura cristiana. Qué triste es cuando hay hermanos y hermanas en la fe que conocen más de libros de teología o de libros de cualquier escritor, pero no conocen la Biblia. La Biblia es la fuente para su formación. No puede tener un sustituto. Pueden haber buenos escritores, buenos teólogos, buenos maestros. Pueden haber libros que puedan complementar la fe, pero la Biblia no puede ser sustituida. Necesitamos definir el valor de las escrituras de la Biblia para nosotros. ¿Cuán importante es la palabra de Dios para ti? Hazte esa pregunta hoy. ¿Cuán importante es la palabra de Dios para ti? ¿Cuán importante es la Biblia para ti? Si vamos a hablar del valor de la Biblia, el valor, la importancia y la trascendencia de la Biblia radica en que ella es la palabra de Dios. 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 Es la palabra de Dios. Y quiero citar las palabras del reverendo José Martínez. Él fue maestro mío en el seminario. Y en el curso de introducción, lectura al Antiguo Testamento, él decía, la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los seres humanos. La Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los seres humanos. Es la palabra de Dios, de la manera en que usted y yo lo podamos entender. Dios se hizo accesible. Qué bueno saber que es Dios el que se hace accesible. Que cuando quiere hablar, quiere que tú lo entiendas. Que lo que Él quiere hablarte, quiere que tú lo escuches y que se quede en tu corazón. Qué bueno es saber, como en la historia de Oseas, cuando Dios le dice a Oseas respecto al pueblo, yo la voy a llevar al desierto. Yo voy a llevar el pueblo al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Qué hermosa esa escena. Esa escena de Dios viendo a su pueblo como su esposa. Y dice, yo lo voy a llevar al desierto y yo le voy a hablar al corazón. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablarte al corazón? Que Dios tiene palabras que son palabras de vida. Cuando Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es entender el valor de la palabra de Dios. Preparándome para este mensaje, el texto que consideré como base fue leído ahorita en el devocional. Hebreos capítulo 4, versos 12 al 13. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. El contexto de este capítulo, en los versos que anteceden la perícopa anterior, se hace un recorrido a través de la palabra de Dios, hablada y escrita en la antigüedad. Lo que Dios habló y lo que quedó también plasmado en los escritos en la antigüedad. Cuando uno ve esos versículos anteriores del capítulo 4, del 1 al 11, vemos que nos habla de una promesa dada por Dios. Hace referencia de que Dios había dado una promesa y que los primeros, esa promesa de un reposo, del mensaje de las buenas noticias a la generación del desierto, ¿verdad? El pueblo que había sido liberado de Egipto, para hacer un contraste, cuando este escritor hace referencia a esa generación que fue liberada de Egipto, donde había recibido una palabra de liberación, donde había una promesa de una tierra prometida. El autor de los Hebreos toma esa historia para establecer un contraste al tiempo de los judíos en la iglesia primitiva, los judíos cristianos de la iglesia primitiva.
¿verdad? Y les deja saber un contraste. ¿Por qué? Porque quiere plantear lo segundo, hubo un cumplimiento de la promesa. Aquellos que experimentan el cumplimiento del reposo prometido son los que creen en conformidad o de acuerdo a lo que Dios dijo. Vuelvo a repetir, los que experimentan el cumplimiento del reposo que Dios prometió son los que creen en conformidad o en acuerdo con lo que Dios dijo, no por sus opiniones personales o sus interpretaciones particulares. Es por lo que Dios dijo, no por lo que yo entendí, no por lo que fulano dijo, es por lo que Dios ha dicho. Tercero, advierte de una condición para participar de esa promesa o de lo que Dios prometió. Debe haber una disposición correcta para recibir el mensaje. No es solamente que Dios haya prometido, no es que solamente Dios haya cumplido, es que tiene que haber una actitud para recibir el mensaje, una disposición correcta, no endurecer el corazón. Hay una advertencia a lo largo de la palabra. En el Antiguo Testamento se cita, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Muchas veces, ¿cuándo endurecemos el corazón? Cuando escuchamos lo que no queremos escuchar. Un llamado, lo último que vemos en ese relato, antes del verso que leí de base, hay un llamado o invitación a que se esfuercen, esforzarse por entrar en el reposo que Dios prometió, que a la luz del capítulo está directamente vinculado a tres cosas. Él le está hablando a los creyentes judíos, ¿verdad? En Cristo, en el tiempo de la iglesia primitiva. Y le dice, se tienen que esforzar por entrar en ese reposo. ¿Para qué? Para no caer en la misma actitud de la generación del desierto. Ahora, cuando vemos esa recapitulación, hay una realidad, hay un asunto, ¿verdad?, que está vinculado a esa entrada, a esa invitación a esforzarse, y es que es menester de nosotros entender la importancia de la palabra de Dios hablada y escrita. Lo segundo, la importancia de la fe del creyente. Y tercero, la importancia de la obediencia del creyente a esa palabra. No basta con que yo diga que linda la palabra de Dios y creo la palabra de Dios. ¿La crees? Entonces es importante tu fe para vivir por ella. Pero lo tercero, la obediencia. Son tres elementos importantes en la formación de un pueblo. La palabra de Dios como guía, tu fe, y tu fe tiene que ser seguida de tu obediencia, de nuestra obediencia. Recapitulando lo que acabo de explicar. El escritor de la carta a los hebreos hace una mirada al pasado del pueblo de Israel en el desierto para ver los elementos relevantes de aquel tiempo que son pertinentes a la audiencia a la que le está escribiendo. Identificó el problema de aquel pueblo. Y miren esto, que es interesante. No fue por falta de una promesa de Dios. No es que había escasez de una promesa. Aquel pueblo había recibido una promesa de parte de Dios. No fue porque no se cumpliera la promesa. Dios la cumplió. Dios cumplió su palabra. No fue por falta de demostraciones de poder, ni de manifestaciones, ni de prodigios de parte de Dios. Aquel pueblo vio, desde el momento de su liberación, estaba viendo cómo Dios libertó con poder y cómo Dios los sostuvo a ellos por 40 años con manifestaciones de poder todos los días. Todos los días por 40 años. Todos los días. Nada más usted ver una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día que se movía y los acompañaba todo el tiempo. 40 años, hermanos. 40 años, eso nada más, sin contar el maná del cielo, la ropa que crecía con ellos y no se desgastaba, el agua que salía de una peña. 40 años de milagros y prodigios. No fue porque Dios no actuó. Dice la palabra que el problema fue la incredulidad hacia la palabra dada por Dios. No creyeron la palabra. Y uno dirá, wow,
Pero es que esta generación, ¿por qué se le hacía difícil? Porque su mente había sido conformada a Egipto. Y constantemente pasaban situaciones y para eso no hubiese quedado en Egipto y era mejor. O sea, había una formación arraigada de Egipto, del lugar donde estaban, que no les permitía creer la palabra de Dios, aún viendo todas las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. Y eso es triste. Pero aquella generación en el desierto había sido moldeada a la mentalidad de su entorno en Egipto. Y a mí eso me hace preguntarme ahora, como iglesia del Señor, nuestra generación como iglesia del Señor, ¿cree en la palabra de Dios? Hágase la pregunta. Una pregunta difícil. ¿Acaso estamos viendo una generación en el cuerpo de Cristo incrédula a la palabra de Dios por el impacto de la cultura que la rodea, que ha moldeado la mente de muchos? Son dos preguntas que las necesito traer de parte del Señor para que pensemos. Antes de venir escuchaba un mensaje y decía, de esto voy a hablar y fue un pensamiento que me estremeció. Dice, la incredulidad es para el que conoce la voluntad de Dios. El mundo no es incrédulo, el mundo es ignorante. La incredulidad es para aquel que ha sido expuesto al mensaje de la palabra de Dios y decide no creer. Y eso a mí me estremeció. Y es muy cierto. Cuando usted se pone a pensar, yo no puedo juzgar ni decirle a una persona que no conoce la voluntad del Señor, es ignorante al mensaje. Pero el que conoce no es ignorante. O crees o no crees. Pablo, escribiéndole a la iglesia, hace un resumen. Esto lo encontramos en Romanos. Hace un resumen similar donde le dice a la iglesia en Roma: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero más adelante, en ese mismo capítulo 10 de Romanos, en el verso 21 dice, Pablo cierra citando la palabra del Señor con respecto al pueblo judío. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Ese es el problema de la incredulidad. Viene de una rebeldía. Viene de no querer escuchar. Y tomando el ejemplo, ¿verdad?, que nos da las Escrituras y de lo que le he compartido, cómo la iglesia es formada en y por la palabra de Dios. Y a eso quiero dirigir el resto del mensaje de esta mañana. Lo primero es que tenemos que reconocer cómo comienza nuestro andar. Comienza con la fe en Jesucristo. Nuestro andar comienza con la fe en Jesucristo. Ahora, el caminar de la iglesia del Señor comienza con la fe para creer en Jesucristo, que ha sido dada por Dios. La fe que yo pueda tener en Cristo no nació en mí. Yo no nací con esa fe. Hoy vemos gente que dice, yo tengo fe en Dios, la fe que yo tengo. Y la pregunta es, ¿has recibido a Cristo como Señor y Salvador? Pues esa fe que tú me estás hablando no sirve. Esa fe no sirve. Hay gente que va a decir fe, que es la fe producto de una cultura, producto de una formación, de una tradición, pero la fe bíblica, la fe que habla, que es la fe que dirige a la salvación, es una fe que Dios la da. Miren lo que dice Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Que Dios le haya dado. Judas, verso 3, dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Fíjense que encomendado tiene que ver con que algo que yo te estoy dando. No es algo que
La fe es un don de Dios. La fe bíblica es un don de Dios. Nuestra fe en Jesucristo debe ser formada, desarrollada y complementada. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 8. Esfuércense por añadir a su fe. ¿Qué vas a añadir? Tienes que hacer algo con la fe. Tienen que añadirle. Solamente la fe no es suficiente. Para ser formados en la palabra, la fe tiene que ser formada, tiene que ser desarrollada y tiene que ser complementada. Dice, esfuércense por añadir a su fe. Hay un esfuerzo. Tiene que haber una lucha, tiene que haber un deseo, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una intencionalidad de que la fe sea desarrollada. No simplemente quedarme como un bebé. Tengo que desear crecer, tengo que desear madurar, tengo que desear dar fruto. Y mire lo que dice, añade virtud. Otras versiones hablan de excelencia o se refiere a la excelencia moral. Cuando hablamos de excelencia moral, ¿qué estamos hablando? De lo que hacemos, de lo que decimos. La moral tiene que ver con nuestra conducta. Así que fíjense que este Señor añade a la fe, que es lo que tú crees, que es lo que tú estás convencido, añádale una conducta de excelencia, una virtuosa. A la virtud, entendimiento. Entendimiento no es conocimiento. Hay mucha gente que conoce Biblia, no entienden la palabra. Hay muchos profesores de seminario que son excelentes en conocimiento de Biblia. No tienen entendimiento porque el entendimiento transforma. Cuando yo entiendo, entonces hay transformación. ¿Recuerdan las palabras de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? El cambio de mentalidad, el cambio de dirección, porque sus ojos fueron abiertos. Entendimiento, es lo que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que los ojos del entendimiento sean abiertos para que comprendan. Y la comprensión me hace vivir de una manera distinta, me hace entender que la vida es diferente, me hace entender el valor y la profundidad de lo que he recibido en Cristo. La falta de entendimiento está haciendo que la iglesia no sea una que haga la diferencia en el tiempo que estamos viviendo. Y al entendimiento, dominio propio. Y no voy a abundar mucho ahí. Al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y ahora miren cómo cierra este verso. Porque estas cualidades que tienen que ver con un desarrollo en la relación con Dios y con los seres, los hermanos. Y uno lo ve en las relaciones. Pero miren cómo Pedro dice, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que yo vivo desarrollando mi fe, manifestando dominio propio, cultivando una relación adecuada con mis hermanos de amor, de afecto fraternal, ser piadoso con aquellos que no conocen, voy conociendo mejor a Cristo. Y dice, y evitarán que sean inútiles e improductibles. Que dé fruto. Esto va a evitar que seas un árbol que no se ha cortado porque no da fruto. Esto habla de que tú vives esto y vas a dar fruto. Vas a producir, vas a dar fruto agradable, vas a hacer la voluntad de Dios, vas a agradar a Dios porque estás viviendo lo que Dios quiere que tú vivas. La fe en Jesucristo se fortalece con la palabra que da testimonio de Él. Fíjense lo que Jesús dijo en un momento dado a los intelectuales. El que apela al conocimiento y al intelectualismo. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor.
A él le estaban cuestionando en qué autoridad hacía las cosas, ¿verdad? Y cuestionándole porque él hizo cosas que retaban a la cultura del momento. Y en esa escena del capítulo 5, ¿verdad? Viene un tipo de juicio sobre Jesús. Y Jesús, cuando va a enfrentar el juicio que le están haciendo, él viene y dice, ¿quién da testimonio de mí? El Padre. Pero las escrituras que ustedes leen, que buscan para encontrar la vida eterna, ellas son las que dan testimonio a favor mío. Pero miren cómo cierra. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Qué fuerte. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a donde mí para recibir y tener esa vida. Qué fuerte. Cuando tu fe en Jesucristo es forjada de las opiniones, interpretaciones y puntos de vista de otros, sin haber tenido la Biblia como el fundamento y el filtro para ese conocimiento, tal fe está comprometida y vulnerable a los errores y vientos de doctrina. Si tu fe no está forjada, no está formada, no está establecida por la palabra de Dios, y lo que tienes es el conocimiento y opiniones de 20,000 personas sobre lo que dice del pasaje, aquello y lo otro, tienes una fe vulnerable y sujeta a los errores y doctrinas falsas. Y es lo que estamos viendo, lamentablemente. Lo que se señaló desde un inicio en la iglesia primitiva como herejías, hoy está teniendo cabida en la iglesia del Señor. Observa la advertencia que le dijo Jesús a aquellos que escudriñaban las escrituras para encontrar la vida eterna. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y esta es la contradicción más grande que sigue ocurriendo hoy en la sociedad y lamentablemente en la iglesia del Señor. Queremos los beneficios, las bendiciones y manifestaciones del Señor, pero no queremos sujetarnos a Él. Las escrituras nos conducen a buscar, encontrar y conocer a Jesús. Conocemos de personas que su acercamiento a las escrituras de la Biblia no ha sido para conocer al Dios que se revela en ella, sino para añadir conocimiento al intelecto. Pero lo menos que conocen es a la persona de Jesús. Nuestra alabanza y adoración, nuestra relación y servicio al Señor y nuestra interacción con el prójimo son definidas claramente en la palabra de Dios. Y fíjense que estoy hablando de la adoración, no simplemente de las canciones. Estoy hablando de que la vida nuestra vida es una vida de adoración al Señor. Con nuestra vida nosotros adoramos al Señor en nuestro quehacer. Pero el asunto es cómo hacemos las cosas. ¿Las hacemos como si fueran para el Señor? Ahí está la verdadera adoración. El sacrificio de alabanza, que no simplemente sí es la parte de proclamar a Jesús, pero ¿cuántas veces el sacrificio de alabanza no es guardar silencio ante las injusticias en el trabajo? Ante las injurias. ¿O cuántas veces es ser íntegro y señalar a pesar de lo que eso pueda hacer, lo que eso pueda implicar en mi lugar de trabajo o en la universidad? No guardar silencio ante lo que sabemos que es incorrecto. Cuando se habla de nuestra relación y servicio al Señor, los unos con los otros, a la gente que no conoce, la interacción con el prójimo, cómo amamos al prójimo, cómo amamos al que está cerca. Todo eso, la palabra del Señor lo define. Lo segundo es que debemos apreciar las cualidades de la palabra de Dios. Primero es reconocer dónde comienza nuestro caminar. Comienza con la fe en Jesucristo y vimos ejemplos de la importancia de la fe en Jesucristo como una dádiva de Dios, pero que la tenemos que formar y la tenemos que complementar, ¿verdad? Y tercero, que tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la que fortalece y da testimonio de esa fe en Cristo Jesús. Pero ahora tenemos que apreciar las cualidades de la palabra de Dios. Y es lo que vimos en el capítulo 4 de Hebreos. La palabra de Dios, según el escritor de la carta a los Hebreos, nos dice que la palabra es viva, es enérgica, es eficaz, es vigorosa, es productiva, es fecunda, da fruto. Esa es la palabra de Dios.
La palabra que Dios da, la palabra de Dios, Él dijo, no tornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. No va a tornar atrás vacía. La palabra de Dios es poderosa, es cortante, es penetrante. ¿Ok? Y juzga, discierne. Juzgar es claramente que esto está bien, esto está mal. Y fíjense que habla que conoce la interioridad de nuestro ser. Cuando observamos estas descripciones acerca de la palabra de Dios, esta refleja a Dios mismo. Dios es el Dios de la vida. Dios es el Todopoderoso. Pero cuando vemos la palabra que puede cortar, que es penetrante, que juzga, quien pesa los corazones es el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Samuel cuando fue a buscar el sustituto de Saúl? Tú miras lo que mira el hombre, pero yo miro el corazón. El que pesa los corazones es el Señor. Pero aquí nos muestran una palabra que juzga las intenciones y los sentimientos. Es como Dios mismo. ¿Por qué estoy planteando esto? Que cuando apreciamos y valoramos las cualidades de la palabra de Dios o las descartamos y rechazamos, estamos haciendo lo mismo con Dios. Usted rechaza la palabra, rechaza a Dios. Tan sencillo como eso. ¿Por qué usted cree que Dios decidió aquel pueblo? Y por eso decidí, no van a entrar en mi reposo. Porque constantemente, rechazando la palabra, lo están rechazando a Él. Cuando decidieron queremos otro rey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es una actitud continua. Y tenemos que entender cuán importante es para Dios su palabra, porque son uno. Son uno. Usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Ahora, las escrituras de la Biblia deben ser la columna vertebral en la iglesia de hoy. ¿Cómo podemos saber si la Biblia es la columna vertebral del cuerpo de Cristo? Es el lugar que ella ocupe en nuestra realidad como cuerpo de Cristo. Pero si necesitamos entender y ver cuán importante es esto, porque el mundo que estamos viviendo, cada vez más están tratando precisamente de dividir y sacar al Dios que se revela de las Escrituras de las Escrituras. Y cada vez el mundo está hablando de un Dios y creemos en Dios, pero no es el Dios de las Escrituras. Es el Dios conformado a lo que yo quiero. Es el Dios conformado a mis deseos. Es el Dios que me dice sí a todo. Es el Dios que me ama como soy, pero no me transforma. Es el Dios que me acepta como soy, sea como sea que sea. No es un Dios moral. No es un Dios que establece un orden. Es el Dios que satisface los deseos míos. Y el Dios que yo creo no tiene que ser el mismo Dios que tú crees, pero no importa porque aprueba cómo somos. Es un disparate. Pero la iglesia tiene que entender que dentro de la iglesia lamentablemente hay personas que están haciendo la labor de divorciar el Dios de la palabra de Dios, cuestionando la Escritura. Eso es lo que está ocurriendo. Y traigo esto porque es importante. Porque si aceptamos y entendemos que la palabra de Dios, que es la Biblia, no podemos dividirla o separarla del Dios que se revela en ella, tenemos que entender que esto es una realidad que está ocurriendo. Donde, no, es que ahí eso es palabra de hombre. Ahí esas son expresiones humanas. Ojo, pendiente, porque esto es esencial para nuestra formación como pueblo de Dios. Si se logra meter eso en el cuerpo de Cristo, se está atentando contra la fe que usted y yo estamos creyendo. Pero volvemos, el ataque no es contra nosotros.
¿Contra qué va el ataque? Contra Cristo. Entonces, ¿cuál es la herramienta ahora mismo ante los ojos del mundo? ¿Cuál es la herramienta que representa un obstáculo para la agenda del mundo? La Biblia. Es la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la que ha permanecido para siempre. Porque esto es lo que Jesús dijo de un momento dado. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no van a pasar. ¿Por qué es esto? Porque esta es la que mantiene un norte sobre una moral, sobre un orden, sobre un Dios que está sobre todas las cosas, que eventualmente va a tener que toda rodilla doblarse y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Pero no queremos escuchar a Jesús. Háblame del Dios que me ama, pero no me hables de Jesucristo. Pero le tengo noticia. La Biblia dice que aquel que ascendió a los cielos, llegará un momento donde va a descender nuevamente a juzgar, a juzgar, a juzgar. Esa es la realidad, hermano. Aquel que ascendió viene en un momento dado, va a regresar a juzgar, a poner las cosas en orden. ¿Cuántos esperan eso? ¿Cómo identificamos que la palabra tiene lugar, verdad? Y es el centro de nuestra vida. Podemos verlo en nuestra vida personal, a través de la relevancia que ella tiene en la vida personal de cada creyente, en la toma de decisiones, en las prioridades. ¿Cómo la Biblia define lo que son las prioridades? El impacto transformador de ella como evidencia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuán importante es eso? Que entendamos que la Biblia es un instrumento de Dios para transformar y que tiene que haber evidencia de esa transformación. Su mensaje y enseñanza son parte de nuestras conversaciones. Conversamos acerca de la palabra. La palabra es parte de nuestras conversaciones diarias con las personas que nos rodean, con los hermanos en la fe. Es parte, o simplemente hablamos cuando escuchamos el mensaje de la predicación, pero hasta ahí. Hablamos de la palabra del Señor, meditamos sobre ella y conversamos. Son cosas que son importantes que las veamos. El creyente y su hogar. Una cosa es mi vida personal como individuo, pero en mi hogar, ¿la Biblia es leída y estudiada como familia o es parte de la decoración? Yo voy a confesar que en mi casa yo me crié viendo una Biblia que era de decoración. Estaba en una mesa en el Salmo 23 abierta, otros en el Salmo 21. ¿Usted vio eso en algún momento? Eso era clásico, la Biblia abierta en una mesita con el Salmo 23 o el Salmo 21. La Biblia así no hace nada. La Biblia así no hace nada. Es una decoración bonita, pero es una decoración. El consejo bíblico rige el orden familiar. Lo que Dios ha establecido como el orden para el hogar, lo estamos haciendo. Estamos buscando el que eso sea una realidad para nuestra vida. ¿Se escucha el consejo para conocimiento o para obediencia? Conozco que la Biblia dice esto en tal salmo, en tal versículo, en tal... es algo que yo lo leo y lo busco para obedecerlo, para vivirlo. ¿Somos consistentes en acudir a la Biblia como sustento a la vida de nuestra familia? Esas son preguntas que nos pueden ayudar a ver cuán importante es la Biblia. Muchas veces el consejo lo buscamos en Google. Pasó algún asunto de enfermedad y déjame ver el diagnóstico, a ver cuál es el tratamiento, a ver cuál es esto, cuáles son las alternativas. Pero vamos a fortalecer la fe y vamos a ir a la palabra y vamos a ver cuáles son las herramientas que inicialmente tenemos en Dios para atender los problemas que llegan. En la comunidad de fe, la Biblia define el carácter de los miembros. La Biblia te define tu carácter como miembro de esta comunidad de fe.
define tu carácter. Tu carácter es de acuerdo a lo que la palabra del Señor muestra que debe ser. La Biblia define el carácter de los ministros de esta casa. Y ministros desde la pastoral y todos los que están en diferentes funciones de servicio, porque eso es ministro, un servidor. Define, son cosas importantes. La Biblia es la que establece los parámetros de la sana convivencia en el cuerpo de Cristo. Ahí es respeto, ahí la prudencia. Guardamos la dignidad de los hermanos. No hablamos a espaldas. Procuramos el bienestar. Somos honestos, somos sinceros, pedimos perdón y perdonamos. Si sé que alguien tiene algo contra mí, voy y me reconcilio con mi hermano antes de entregar la ofrenda. Se trata de la vivencia. No estamos hablando de celebrar la Biblia, el mes de la Biblia, como el libro histórico, tremendo valor histórico que puede tener el libro. Pero si ese libro no se torna en vida a través de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no significa nada. Para ir cerrando. Celebrando el mes de la semana de la Biblia, entendamos que nos enfrentamos a un tiempo donde se está atacando la veracidad, credibilidad y confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Hoy el secularismo y el liberalismo ha alcanzado a influenciar sectores importantes que antes eran dominados por congregaciones y un liderazgo conservador alineado al pensamiento y esencia de la palabra del Señor. Una y otra vez las palabras de advertencia dichas por el Señor siguen siendo una realidad. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero a estas alturas del juego no nos podemos dar ese lujo. A estas alturas de juego, la iglesia del Señor no puede ser ignorante a la palabra del Señor. No puede ser ignorante a la voluntad del Señor. No puede ser ignorante al llamado del Señor. No puede ser ignorante a los recursos que Dios le ha dado a la iglesia para ser representante de Él aquí en la tierra. No puede ser ignorante a lo que Dios ha dicho respecto a los enemigos que se puedan levantar. Él dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es importante entender que la iglesia ha sido llamada a ser representante de Cristo y usted es embajador de Cristo en cada lugar donde usted pisa. Es entender cuál es el favor con el que Dios le ha bendecido. Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A usted se le ha dado autoridad para hacer lo que el Señor ha pedido que usted haga en el nombre del Señor. Pero la ignorancia de esas verdades nos está haciendo ser improductivos, ineficaces. Y la iglesia está siendo llamada en este momento. En estos momentos yo percibo y veo estas cosas como una sacudida para que usted reaccione y haga lo que tiene que hacer. Estamos siendo llamados y sacudidos para que podamos levantarnos a manifestar la verdad de Dios, no simplemente a decirle al mundo y a predicarle al mundo, sino que a través de nuestra vida la gente pueda ver que Cristo es el Señor. El mundo demanda eso. No lo demanda como si fuera una exigencia. Es una demanda porque reconocemos la necesidad que hay en el mundo de que vean a Cristo, de que Cristo es real. Pero no olvidemos, como les cité ahorita, lo que Jesús dijo y afirmó con vehemencia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hemos sido llamados a ser más que oidores de la palabra, hacedores. Y para esto debe ser formado en y por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores? Porque vemos a través de las Escrituras que el simplemente oír no es suficiente. El simplemente ver prodigios y milagros no es suficiente. No es lo que cambia. Muchos quieren llegar a Cristo por experiencias de sanidad, que el Señor me sane, que el Señor me transforme. Vienen por los panes y los peces, pero la realidad es que venir a Cristo es entregar el corazón para ser transformado, reconociendo que Él solo puede transformar mi vida. Y mi compromiso con Él en esa nueva vida es vivir para Él, para manifestar a otros y dar a otros lo que por gracia yo recibí de Él. Eso es ser hacedor de la palabra.
La mujer samaritana tuvo una conversación con Jesús. Y aquella conversación con Jesús, ella entendió todo en aquella conversación. Pero su entendimiento no murió con ella. Su entendimiento la movió a ir a su ciudad a decir, he conocido al Mesías. ¿Cuántos han entendido quién es Jesús? Pero el entendimiento que tienen de Jesús está muriendo con ellos. Se mueren con ellos porque no se mueven a compartir. No se mueven a dar por gracia lo que por gracia han recibido. No son movidos a dar y a llevar el mensaje a otros para que reciban ellos lo que ellos recibieron de Jesús. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Póngase de pie, iglesia, permítame orar. La Biblia está siendo atacada, la palabra de Dios está siendo atacada. Nuestra fe se sustenta en esa palabra. No espere que el mundo salga a defender la palabra de Dios. Usted ha sido llamado columna y baluarte de la verdad. Usted ha sido expuesto a la verdad de Dios. Usted ha conocido la verdad de Dios. Es responsabilidad suya guardar la palabra, conocer la palabra, crecer en la palabra, ser transformado por ella, pero defenderla. Hacer defensa de la palabra de Dios. Yo creo que el reto mayor en esta mañana es a la iglesia del Señor. Necesitamos defender la palabra. Usted nació por la palabra de Dios. Si usted es alguien hoy en Dios, es por resultado de la palabra de Dios, porque usted es resultado, usted nació por causa de la palabra de Dios. Ella define su identidad. El que ataque la palabra de Dios ataca su identidad, ataca lo que usted es. Pero más que nada, ataca a aquel que lo redimió, ataca a aquel que lo libertó, ataca a aquel que lo amó con amor eterno. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para defender el nombre del Señor y honrar el nombre del Señor y su palabra? Hay un asunto de responsabilidad sobre la palabra que se nos ha sido dada. Porque esta es la iglesia presente. La iglesia que ya pasó, que vivió y enfrentó los diferentes retos, ya pasó. Usted es la iglesia que enfrenta los retos hoy. Y tenemos que reconocer que es nuestra responsabilidad levantar la palabra, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Porque ella revela al Dios que usted y yo le servimos. Y ella da testimonio de quién es el Señor que usted y yo conocemos. Tenemos que amar la palabra, pero amarla muchas veces implica defenderla. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la pastoral, Señor, que me ha permitido compartir en esta mañana esta palabra, que sé que es una palabra difícil en muchos aspectos, Señor. Pero tengo la convicción de que ha sido necesaria y es necesaria, Señor. Delante de ti estamos, Señor, como un solo cuerpo. Padre, pidiéndote, Señor, que se cumpla lo que dice tu palabra, que escuchando tu voz no endurezcamos el corazón. No queremos endurecernos a tu palabra, no queremos endurecernos a lo que tú estás hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Queremos responder a tu llamado, queremos responder a lo que tú nos estás presentando en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Aquí están nuestras manos y nuestros pies, porque somos tu cuerpo, Señor. Somos tu cuerpo y tú nos has llamado en este tiempo, Señor, a levantarnos para ser lumbreras al mundo que nos toca servir. Y podemos reconocer que los adversarios que enfrentamos no son nuestros adversarios, son tus adversarios. Porque van en contra tuya, se oponen a ti, Señor. Necesitamos asumir un compromiso con tu palabra, Dios amado, en este tiempo.
reconociendo que la palabra inicialmente es para nosotros, para nuestra formación, para nuestro entendimiento de tu voluntad, Señor amado, para que podamos saber el camino que tú quieres que andemos, Señor amado. Tú has manifestado tu voluntad para nosotros ahí, Dios amado. Pero lo secundario, Señor, con respecto a tu palabra, es que somos responsables de velar por la integridad de su mensaje. Somos responsables, Señor amado, de defenderla contra todo ataque que se levante, Señor amado, porque viene en contra de tu nombre y viene en contra de quien tú eres. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes en este tiempo, responsables con tu palabra, porque yo no puedo exigirle y no podemos exigirle al mundo que ame una palabra de un Dios que no conoce. Pero los que te conocemos, los que tú nos has permitido conocerte, el privilegio de conocerte, es nuestra responsabilidad defenderla, es nuestra responsabilidad conocerla, es nuestra responsabilidad amarla. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser diligentes, que nuestra vida sea un reflejo de lo que tu palabra encierra, para que el mundo pueda creer. Aleluya. Tú eres el Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis ojos te ven, yo te preguntaré, y tú mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Yo quiero hacer un llamado. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que necesita acercarse al Señor. Si hubiese alguien en esta mañana aquí, no se vaya. Si usted tiene la necesidad de acercarse al Señor en esta mañana, Dios le ha hablado, Dios le viene hablando. Yo le invito en esta mañana a que rinda su corazón. Si entiende que hay algo que le está faltando, ese algo es Cristo. O ese algo es un acercamiento a Él, porque posiblemente ya le conozca. Vamos a cantar este coro una vez más y después vamos a hacer una oración. Si tú necesitas acercarte al Señor, yo te voy a invitar. Yo te voy a invitar. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas que había oído. Más ahora. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré, Señor. y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, Yo me rindo. yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Si tú tienes esa necesidad de acercarte hoy al Señor,
Repite esta oración que yo voy a hacer en tu corazón. Ahí en tu corazón. Repite conmigo una oración bien sencilla. Pero si tú sinceramente de corazón quieres acercarte a Dios, repítela conmigo. Cierre sus ojos, por favor. Incline sus rostros. Repita, querido Dios, yo reconozco que te necesito, Señor. Y hoy yo me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos todos con nuestros rostros inclinados. Si tú hiciste esa oración, sinceramente de corazón, levanta tu mano ahí donde tú estás. Quiero orar. Dios te bendiga. 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 Dios bendiga a cada una de estas vidas que han levantado su mano. Vamos a orar por ellas. Así que posiblemente a través de Facebook Live, los que están viendo, los que van a ver, oramos por aquellos que también quizás en estos momentos han querido también han tomado la decisión de acercarse al Señor. Oremos. Padre querido, te damos gracias. Nos urge estar cerca de ti. Nos urge, Señor amado, envolvernos de una manera apasionada para cumplir tu palabra, para someternos a ella, amarla, Señor. Y que ella no solamente obre en nosotros, sino a través de nosotros, Señor, alcanzando a otros. Gracias por cada vida que ha levantado su mano. Que sinceramente de corazón en esta mañana han anhelado, Señor, y han tomado el paso de rendir sus vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.